Bueno, ¿cómo están? Hoy el video tutorial de hoy está referido a cómo buscar en la red datos climáticos que nos puedan servir como base para estudios o tal vez como referencia para investigaciones sobre cambio climático. Por ejemplo, lo que vamos a ver es lo que se llama el CRU, del Climatic Research Unit, que es parte de un proyecto de la Universidad Inglesa, en el cual se da la tarea de buscar información climática, ya sea en precipitación y temperatura, para determinar, qué sé yo, anomalías, cambios en la temperatura y poder de alguna forma mapearlos. Pero un poco lo que propongo es, por ejemplo, yo cómo puedo observar, cómo puedo conocer un poco los productos de este proyecto. Lo que haré es abrir Google, y esta es la página CRU. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, teclear CRU Precipitation, y lo que yo quiero es un poco visualizar cómo están esos datos. Si bien puedo tener los datos, lo que vamos a un poco aprender es cómo poder visualizar estos datos en un formato mucho más amigable como es Google Earth. Entonces lo que he hecho es teclear CRU Precipitation KML, que es el formato de Google Earth. Entonces aquí tengo los resultados de la página y voy a buscar esta. Me dice CRU versión 3.23 Google Earth interfase. Veamos qué tenemos acá. Entonces lo que tengo acá son la versión 3.23. Por si acaso y hay una versión mucho más actual que es 4.4, pero que aún no está disponible en los datos de precipitación, solo temperatura. Pero un poco voy a ir explicando eso conforme avance el video. Entonces en acá me señala que puedo obtener los datos en la versión de Google Earth. Entonces lo que haré es esta opción, descargar. El formato va a ser KML, que es el formato de Google Earth, y ya lo tengo descargado, y lo que voy a hacer es un poco observar. Para ello tenemos que tener instalado el Google Earth por si acaso. Espero que cargue el archivo. Y lo que va a hacer es simplemente mostrarnos en una especie de grillas los datos de precipitación y temperatura para el globo, es decir, para todo el mapa mundi. Entonces aquí pueden observar. Por ejemplo, yo lo que haré es un poco acercarme. Aquí vemos una especie de grillas que son justamente las grillas o área de estudio. Entonces me acercaré. Como ven, son bastante grandes las grillas, pero un poco lo que haré es ubicar una zona de estudio. Por ejemplo, esta, por acá donde está Cochabamba. Me acerco y hago un doble clic. Me dice que puedo incluso dividir las grillas. Entonces ahora tengo grillas un poco más divididas y tal vez un poco más interesantes para explicar y detallar. Voy a comenzar primeramente determinando cuánto es el tamaño de estas grillas, qué tipo de información tienen. Me acerco acá, por ejemplo, y lo que haré es utilizar la regla de Google, y lo que haré es trabajar a una escala de kilómetros. Lo que voy a hacer es simplemente algo tentativo. Quiero conocer de cuánto es cada grilla. Aproximadamente 52 kilómetros cada grilla. Entonces veremos, pero ¿qué contiene esta grilla? Que lo es interesante. Entonces lo que voy a hacer es teclear acá y se me va a generar datos gráficos de temperatura y precipitación. Son datos históricos anuales de temperatura y precipitación. Entonces aquí un poco lo que podemos observar es el comportamiento, por ejemplo, de la temperatura y de la precipitación. Por ejemplo, haremos una comparación mucho más interesante. En la región de Bolivia tenemos acá por una zona de Cochabamba una parte, por ejemplo, que pertenece a la parte del altiplano con temperaturas relativamente bajas. Entonces me posiciono acá, hago un clic y puedo graficar, ver el comportamiento de la temperatura. Por ejemplo, vemos que la temperatura media anual llega hasta menos 11 y puede llegar a un pico incluso de 13,5. Obviamente son temperaturas de la parte andina del país. Pero por ejemplo, cambiaré de grilla y miré acá, esta que es la parte más tropical. Hago un clic y en temperatura veo que cambian, oscilan de forma distinta. Por ejemplo, la temperatura mínima podría estar hasta unos 20, 23,
y las máximas llegan más de los 25, o que son temperaturas temperatura promedio anual. De la misma forma, esto me grafica la precipitación anual. Pero acá puedo ver la precipitación, cómo ha ido un poco cambiando anualmente, cómo oscilan los registros de precipitación. Voy a comparar este dato nuevamente con un dato en la región andina. Obviamente en la región andina las precipitaciones son mucho menos. Oscilan desde los 500 hasta casi los 1000 milímetros. En cambio, en el sector de la parte tropical, veremos que es mucho más los datos de registros de precipitación. Pero ¿cómo puedo ver estos datos? Como ven acá en el gráfico, me señala acá, me dice data o datos. Entonces lo que hace el programa es abrirme una especie de ventana en la cual me señala en base a la grilla que he escogido los datos de longitud, latitud y los registros de, por ejemplo, temperatura. Aquí están todos los registros de temperatura anuales, ¿no? Para cada mes. Tengo acá un resumen interesante hasta el 2014, desde enero hasta diciembre, con las temperaturas medias mensuales, lo cual puede servir como para un estudio de comparación de temperatura, cambio de análisis de temperatura, cambio de temperatura, oscilaciones, etc. Ahora vemos, por ejemplo, para precipitación. Me voy acá, data, y vamos ahora a ver los datos o los registros de precipitación, que igual me detallan mensualmente. Entonces, esto es una buena herramienta comparativa para un estudio macro, es decir, un estudio de macrocuenca, para poder tener, por ejemplo, un dato para comparar el comportamiento de la precipitación con estaciones, o para hacer un estudio de análisis o balance hídrico. Simplemente van a ser estudios referenciales para complementar algunas investigaciones. Algo más interesante que acá, por ejemplo, puedo observar o conocer las estaciones que se han empleado para hacer este tipo de mapas de precipitación y temperatura. Entonces acá pueden observar, me salió un dato de las estaciones actuales: Sucre, Cochabamba, etc. Entonces, nuevamente repito, si bien este es un producto que me sirve más que todo para poder consultar como una fuente, no para estudios determinados. Simplemente es como una fuente de comparación de datos, para comparar mis datos de campo o de área de estudio de estaciones locales con esto, y un poco comparar cómo ha ido cambiando las temperaturas, la precipitación, para cambios de adaptación al cambio climático, balances hídricos, etc. En otro video vamos a un poco detallar ya los productos que son más actuales, la versión 4.4, y ahí vamos a poder observar las anomalías registradas con estos datos.